El gadget, un dispositivo mecánico o electrónico a menudo pequeño con un uso práctico, pero que a menudo se considera una novedad. Vamos a viajar un poco al pasado buscando la tecnología del momento en los 80, creando nostalgia, pero al mismo tiempo nos puede dar una idea de los grandes inventos tecnológicos que fueron la base de lo que quizá utilizamos hoy. Los gadgets que hace más de 30 años nos facilitaban la vida, algunos ya no existen o han sido reemplazados por aparatos que funcionan mucho mejor. Vamos a presentarte 10 gadgets para entender a los 80. La Commodore 64. La computadora Commodore 64 fue presentada en 1982 y fue un éxito instantáneo. La compañía vendió más de 10 millones de estas máquinas a $595 cada una. Esta computadora tomó su nombre de sus 64 kilobytes de RAM. Puede sonarte muchísima memoria, pero en comparación con un iPhone de hoy día, que tiene 2 GB de RAM, que son unos 2 millones de kilobytes, no tiene nada que hacer a su lado. Los disquetes. Los disquetes fueron las principales herramientas de almacenamiento externo de la década de los 80. Si querías llevar memoria, continuar tus trabajos o guardar cosas, tenías que comprar un disquete. El disquete de formato 5/4 tenía la capacidad de almacenar 110 kilobytes de información. Para finales de la década de los 80, el formato de disquetes de 3.5 pulgadas dominó el mercado y lograban almacenar 1.4 megabytes. Sin duda, si querías hacer trabajos, estar en la escuela preparatoria o empezar a aprender computación, había que comprar muchos disquetes. Las videocaseteras. Este aparato revolucionó muchísimo porque empezamos a grabar programas de televisión, películas que debíamos de ver y que no debíamos de ver. Todo este mercado fue creciendo a través de las videocaseteras que llegaron a revolucionar sin duda como gadget de los 80. Había dos formatos, el formato beta y el VHS. El Betamax es mejor conocido por su legendaria guerra de formatos que enfrentó a JVC contra Sony a finales de los 70 y principios de los 80. Aunque para muchos usuarios el Betamax tenía una tecnología de grabación superior, los consumidores eventualmente adoptaron masivamente por el formato de JVC, es decir, el VHS. Este formato pionero de Sony, el Beta, tuvo el mercado de la videograbación para él solo durante casi un año, hasta que se lanzó el formato VHS, creado por JVC y Matsushita, es decir, Panasonic. Iniciándose esta guerra de formatos, Betamax originalmente solo ofrecía 1 hora de grabación, mientras que Video Home System, es decir, VHS, daba 2 horas de grabación. Esa diferencia fue crucial. Con el tiempo se inició una guerra de precios por dominar el mercado de las videocaseteras y especialmente de los videocassettes. Aún recuerdo que existían los Blockbuster, en donde estaban estos dos formatos con las películas del momento: Beta, Betamax y VHS. La computadora Apple II. El Apple II fue el computador personal más exitoso de la compañía en los 80, uno de los productos más vendidos de la década. Dejó de producirse en 1993. Su antecesor fue el Apple I, una máquina construida a mano y vendida a los aficionados. Nunca fue producido en gran cantidad, pero inició muchas de las características que harían del Apple II un éxito rotundo. El Apple II fue el primer microcomputador producido a gran escala. Fue popular entre los usuarios de casa y fue ocasionalmente vendida también a gente de negocios. Después del lanzamiento de VisicCalc, la primera hoja de cálculo para computadoras, las ventas de Apple II se dispararon. El Apple I fue más para aficionados. El Apple II dominó el mercado ya de personas, casas y hasta negocios, pero ambas fueron diseñadas por Steve Wozniak. Las famosas impresoras de punto, que más que imprimir, el ruido era catastrófico. Las impresoras de punto mataron a las máquinas de escribir prácticamente. El cabezal oscilante de la impresora golpeaba el papel a través de una cinta de tinta, lo que le daba su característico sonido que era catastrófico. En los años 80, las impresoras de impacto de matriz de punto se consideraban generalmente la mejor combinación de costo y versatilidad, y hasta los años 90 fueron por mucho la forma más común de utilizar impresoras con las computadoras personales y domésticas. Las hojas de papel continuo con agujeros de lado a lado alimentaban esta impresora. El papel también podía cortarse por una línea preestablecida para adaptar el tamaño de tu impresión. Eran muy ruidosas, el formato era muy grande, pero ¿cómo ayudaron en los 80? El famoso Walkman, la casetera portable que revolucionó la manera en la que la gente escuchaba música. El Walkman no fue el pionero de su tipo, pero sí el primer dispositivo de estos con precio accesible y con un tamaño adecuado para llevar la música en el bolsillo. Un reproductor de audio portátil que utiliza un reproductor de audiocassette a batería. En algunos casos tiene hasta radio AM o FM.
Esto permite al usuario escuchar música a través de auriculares mientras camina, trota o se relaja. El estéreo personal típicamente tiene un clip de cinturón o una correa de hombro, así que un usuario puede sujetar el dispositivo a un cinturón o llevarlo encima de su hombro. Algunos estéreos personales venían con un portapilas separado. El primer estéreo personal patentado fue el estéreo Belt, creado en Alemania Occidental por el brasileño Andreas Pavel en 1977. Pavel intentó comercializar su diseño de un cinturón, pero no pudo hacerlo. Pero el primer estéreo personal comercial fue el Walkman Sony, lanzado en 1979, creado por Akio Morita, Masaru Ibuka, el cofundador de Sony, y Kozo Ozone. Se hizo popular y ampliamente imitado en los 80. En lenguaje diario, Walkman se convirtió en un término genérico refiriéndose a cualquier estéreo personal, sin importar productor o marca, pero la marca es de Sony. La proliferación de los Walkman contribuyó a que los cassettes de cinta superaran los discos de vinil en registros de venta por primera vez en 1983. La introducción del Walkman coincidió con la moda aeróbica de 1980, haciéndose muy popular escuchar música durante los entrenamientos o el ejercicio. Además, la prevalencia de reproductores de cassette portátil se correlaciona con un aumento del 30% de las personas que hacen ejercicio entre 1987 y 1997. Música, calidad de vida, ejercicio, Walkman. Y llegó el Nintendo en los 80. Bueno, el Nintendo Entertainment System, el famoso NES, debutó en 1983 y acaparó el mercado estadounidense de inmediato. Fue un éxito de locura prácticamente desde que surge esta nueva consola, desplazando muy fácil al típico y mítico y nostálgico Atari. Esta fue la máquina que popularizó Super Mario Bros., Zelda, Duck Hunt y otra cantidad de juegos y videojuegos clásicos. Tras una serie de redituables lanzamientos arcade a principios de los años 80, Nintendo concibió la producción de una videoconsola a base de cartuchos. Bajo ese concepto, Masayuki Eumura y su equipo Nintendo R&D se encargaron de diseñar un sistema de juego que fuera menos costoso que sus competidores directos y que además tuviera un desempeño exitoso en el mercado con el fin de que no pudiera ser sobrepasado a nivel comercial por otros sistemas rivales, por lo menos en un periodo de un año. Su lanzamiento se produjo en Japón el 15 de julio de 1983, teniendo un precio inicial de 14.800 yenes japoneses, es decir, algo así como $60 en ese entonces, y siendo acompañada de 3 exitosos videojuegos incluidos de tipo arcade: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye. El Nintendo Entertainment System, más conocido como NES o en varios países Family Game, es una de las consolas de videojuegos más populares de la historia y tuvo un impacto duradero en toda la industria. Sin duda, la revolución del videojuego la trajo Nintendo y sigue siendo hasta hoy día algo que debemos agradecer muchísimo. Antes de entrar al próximo gadget, te quiero comentar algo personal. Soy de las primeras personas que tuvo acceso a un celular, pero no por dinero ni porque tuviera la manera de comprarlo, sino porque en el radio llegó de pronto a principios de los 90. Pero el primer celular portable fue a principios de marzo de 1984 y era el mismo celular que yo utilicé, el Motorola DynaTAC 8000X, un tremendo armatoste que se convirtió en el primer teléfono móvil tal y como los conocemos el día de hoy, disponible para su uso comercial. Era un auténtico ladrillo, color blanco, de este tamaño, con una antena fija, pesaba 800 gramos, es decir, casi 1 kilo, y tenía unas dimensiones de 33 centímetros de alto por 4.5 de ancho y 8.9 de grosor. Era como un zapato normal que la gente asociara a la mítica serie El Superagente 86 con este zapatófono de color blanco que era un celular portátil. Cuando el Motorola DynaTAC 8000X se puso a la venta en marzo de 1984, lo hizo por un precio inicial, escuchen bien, de $3,995. La industria de los celulares en los 80 realmente era carísima. Aparte, cobraban por cada minuto que salía de llamada y por cada minuto que se recibía también. A pesar de su precio, en apenas un año se vendieron más de 300,000 unidades en esa cantidad. Y eso que era un teléfono que, por sus prestaciones, hoy dejaría bastante que desear. Tenía una autonomía de poco más de 30 minutos de conversación y la carga de su batería requería de 10 horas. Eso sí, tenía una pantalla con LEDs rojos que mostraba el número marcado y te decía que estabas en la época moderna o estabas viajando al futuro. Uno de los aparatos que más nos ayudó en la época de los 80 es alguien te buscaba y dejaba un mensaje. Las grabadoras de mensaje. Antes de las famosas notas de voz o voice notes, teníamos una grabadora de mensajes en casa.
Esto revolucionó muchísimo en los 80, que alguien te llamara y supieras quién fue y te dejara un mensaje sobre lo que quería y te buscara. Era la manera en que tú podías regresar la llamada y darle seguimiento a esta situación. Bueno, las grabadoras de mensajes, dejamos mensajes, luego venía el bip, ¿se acuerdan? Pero en 1980 eran grabadoras de cintas. La contestadora era un dispositivo para responder automáticamente llamadas telefónicas y grabar mensajes dejados por personas que llamaban a un momento determinado, a un número determinado, cuando la persona a la que le hablábamos no podía atender el teléfono. Mientras los primeros contestadores usaban tecnología de cinta magnética, los aparatos más modernos usan memorias solid state. Tener una máquina de contestadora de llamadas en tu casa cambió sin duda los 80 y es un gran gadget. El famoso fax o la máquina del fax con su ruido espantoso también. Antes de los correos electrónicos, las máquinas de fax eran la manera más instantánea de enviar documentos. Tiene otras connotaciones. El famoso fax. El fax, que es la abreviación de facsímil, a veces telefax o telecopia, es la transmisión telefónica de material escaneado e impreso, tanto texto como imágenes, normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora o a otro dispositivo de salida. El documento original es escaneado con una máquina de fax que procesa los contenidos, el texto o las imágenes, con una sola imagen gráfica fija, convirtiéndola en un mapa de bits. La información se transmite como señales eléctricas a través del sistema telefónico. El equipo de fax que recibe reconvierte la imagen codificada y la imprime en un papel. ¿Se acuerdan de los famosos fax? Se hicieron tantas bromas con ellos. Antes del triunfo de la tecnología digital, durante muchas décadas, los datos escaneados se transmitieron como señal analógica a través de este fax. El Macintosh o famoso Mac fue el ordenador personal original de la empresa Apple, que inició una línea de productos que se mantienen hasta el día de hoy, orientada inicialmente al mercado de consumo masivo. Lanzado en enero de 1984 al precio de $2,495 norteamericanos. Tenía una carcasa color beige y era de un solo módulo. Este ordenador de Apple contaba como principal característica con una interfaz gráfica de usuario, GUI. Además, incorporó el uso del ratón, el famoso mouse, para interactuar con la interfaz gráfica, convirtiéndose ya en un uso estándar en la industria. Un hueco en la parte superior de la carcasa permitía cargar el ordenador para transportarlo. Este modelo original de Macintosh es ahora conocido como el Macintosh 128K, un retrónimo acuñado para diferenciarlo de otros modelos. Estos son los gadgets que nos llevaron a la historia de lo que conocemos el día de hoy. El nacimiento de muchas tecnologías que hoy día se siguen utilizando, se han regenerado, se han cambiado, se han mejorado, o algunos todavía por ahí se seguirán usando por mucho tiempo. ¿Tienes un fax guardado todavía en algún aparato de fax? ¿Tienes por ahí también guardado quizá una de tus Macs iniciales o tu consola Nintendo NES de los años 80? Compártelo con nosotros como parte de estos viajes que hacemos siempre para entender a los 80.